resolver un problema de electrostática. En este caso es el problema número 33 del capítulo 18 del Burbano, de problemas de física. Eh, vale, pasamos a leerlo. Dice, determinar el valor del campo electrostático en el centro de una semiesfera cuya superficie está cargada uniformemente con una densidad superficial de 1 microcoulomb por centímetro cuadrado. ¿Vale? Falta un dato que es el dato geométrico que es de radio R. Vale, el enunciado es muy sencillo, muy simple, pero tiene mucho cálculo geométrico y integral. Entonces, el único dato es el radio y la densidad que le vamos a llamar sigma, ¿vale? Después lo sustituimos por valores numéricos. Yo voy a trabajar con el valor con sigma, con el parámetro sigma, que luego al final sustituiremos por 1 microcoulomb partido por centímetro al cuadrado. Geométricamente el problema pues es tal que tenemos una semiesfera, nos lo podemos imaginar así, una semiesfera, este sería el eje X, por ejemplo, este sería el eje Y y este sería el eje Z, ¿vale? Este sería la semiesfera. Y nos preguntan que calculemos el campo electrostático justo en el origen. Es decir, nos preguntan cuánto vale el campo eléctrico en ese punto E de 0. Pues primero vamos a razonar qué componente va a tener este vector, qué coordenadas vamos a utilizar o qué sistemas de coordenadas. Tenemos geometría esférica, pero para simplificar el problema nos va a ayudar a utilizar coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque al tratarse de una semiesfera, sí es cierto que por aquí vamos a trabajar con simetría esférica, pero cuando desaparece la otra semiesfera y vamos a calcular el punto en el origen, pues nos va a ayudar mucho a utilizar coordenadas cartesianas. Luego yo voy a utilizar coordenadas cartesianas, que van a ser el eje X, eje Y, eje Z, pero luego veréis que la dificultad del problema va a determinar que tengamos que utilizar, pues, eh, una simbiosis entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Pero de momento vamos a utilizar coordenadas cartesianas y queremos calcular el campo eléctrico en este punto. Vamos a ir a la simetría para deducir cuáles van a ser la componente de ese campo eléctrico. Si tenemos una densidad de carga superficial, significa que, por ejemplo, aquí habrá un diferencial de Q, que va a ser un protón. Vamos a suponer que es positiva. Por lo tanto, en el extremo opuesto existirá otro protón. Y cada uno de ellos me va a producir un campo. Esto va a ser un diferencial de E. Y esta carga que está aquí también me va a producir otro diferencial de E. Luego siempre cuando tengo una carga, un protón o un diferencial de Q, lo interpretamos mejor con un diferencial de Q, una carga infinitesimal, va a tener una componente de ese campo opuesta a él. De manera que este vector se va a descomponer en el eje, que le vamos a llamar por ejemplo este eje Z, va a tener una EZ, va a tener una EY, este va a ser el eje Y, y va a tener una EX. Y este lo vamos a llamar el eje X. ¿Qué va a ocurrir? Pues que igual que aquí existe una carga, vamos a ponerlo en otra perspectiva para que lo entendáis. Esto es muy importante porque si no simplificáis el problema aquí, después el problema pues se vuelve totalmente. Imaginaros, tenemos aquí una carga positiva, siempre tendremos aquí otra positiva. Entonces, el campo que produce esta carga en el origen va a tener tres componentes. Va a tener una componente en este lado, otra componente hacia este lado. Imaginaros que este es el campo eléctrico que produce esta carga. Está compuesta una componente y luego una componente que saldría hacia afuera del papel. Pero estas dos componentes, fijaros, si yo dibujo ahora el campo eléctrico de esta carga simétrica esta, fijaros lo que me queda. Me quedaría un vector diferencial de E que tendrá esta componente y esta componente. Luego, esta componente se va a lunar con esta y esta con esta. Solo me va a quedar la componente saliente del plano del papel. En definitiva, que ese campo eléctrico que tenemos aquí, E, va a ser igual a una componente EX más una componente EY
más una componente EZ. Pero, vista la distribución que tenemos colocada y cómo hemos colocado los ejes, EX y EY va a ser 0, ¿vale? Ambos por simetría. Entonces, solo me va a quedar la componente EZ. Es decir, cualquier diferencial de Q que yo tenga aquí me va a producir un campo, se va a descomponer en una X, Y y una EZ, pero solo me quedará como campo neto EZ, porque la componente X y Y tendrá otro diferencial de Q simétrico a él, tal que sus componentes Y y EX se van a anular. En suma se van a anular. Por lo tanto, me quedo solo con la EZ. Pues ya sabemos que EZ va a ser igual a E, el módulo de E. ¿Por qué? Pues fijaros, si nos fijamos en este ángulo, lo denominamos phi. Este ángulo va a ser también phi. Pues en la componente z, el ángulo phi es el ángulo que queda inclinado al vector con respecto al eje z. ¿Vale? Visto desde una perspectiva así. Esto está fallando. Visto desde otra perspectiva geométrica. A ver qué le pasa. Vale. Si lo miramos desde otra perspectiva. Ahora esto borra un poquito. A ver. Pues sería tal que así. Fijaros, si aquí tengo el diferencial de Q, que está en la superficie, ¿vale? Esto me quedaría un vector E en este origen, que sería este sería diferencial de E, este sería diferencial de Q, una pequeña carga aquí, pues si este ángulo le llamo phi, este también sería phi. Por lo tanto, la componente del campo en el eje Z va a ser, va a ser el coseno de phi, ¿vale? Por lo tanto, E va a ser igual a E seno, perdón, coseno de phi. He dicho antes seno, pero me he equivocado. Es coseno, ¿vale? Esta parte, recordad un triángulo. Si esto es phi, esto es coseno de phi y esto es seno de phi, ¿vale? Pues será E coseno de phi. Luego, U sub z. Vale, pues solo me queda evaluar cuánto vale el módulo de, evaluar cuánto va a valer el coseno de phi y calcular. ¿Cuánto vale E? Pues como tenemos una distribución superficial de carga, E va a ser igual a la integral de K diferencial de Q partido por R cuadrado. Esa es la expresión para una distribución superficial de carga. Bueno, para una carga, para un diferencial de Q. Como estamos en distribución superficial, tendremos la integral de K sigma diferencial de S partido por R cuadrado. Siendo R la distancia que hay desde el punto donde yo quiero calcular el campo hasta el punto donde se encuentra esa distribución de carga en ese diferencial de S. ¿Vale? Sería esa R. Ahora evaluamos cuánto vale cada uno. Tenemos que evaluar cuánto vale diferencial de S. Diferencial de S va a ser un trocito de esa semiesfera. Y aquí llega lo complicado, ¿vale? De evaluar geométricamente cuánto vale ese diferencial de S. Vamos a hacer el dibujo. Tenemos aquí la semiesfera. Que a ver si sale bien. Vale. Y lo que vamos a utilizar es lo que se llama el método de las rebanadas, o el método de los discos, de las secciones. Genéricamente, en matemática le llaman en cálculo diferencial el método de las secciones. Lo que yo hago es voy a dibujar un trocito de superficie infinitesimal. Y luego utilizaré las técnicas de integración para calcular para toda la superficie de la semiesfera. Pero primero tengo que elegir un trocito de superficie. Pues el trocito de superficie más simétrico que puedo elegir sería una especie de rebanada o de trozo de superficie tal que así. Esto sería un corte y aquí tendría otro corte. Lo hago exagerado, pero os tenéis que imaginar que son infinitesimales.
Es decir, de aquí a aquí hay una distancia que le voy a llamar diferencial de L. No sé cuánto es, pero diferencial de L. Y ahora lo que me interesa es este área de aquí, este diferencial de S, que sería una especie de pequeña corteza superficial de ese trocito de S. Si yo ese trocito de S, que sería una especie como de arandela, pero no sé cómo llamarlo, tendrá un nombre en matemática, pero no me acuerdo. Si yo esta superficie la corto y la abro, me quedaría algo, una especie como de rectangular, ¿vale? Fijaros, esta distancia de aquí a aquí le voy a llamar R minúscula, ¿vale? Que es la distancia que hay desde el eje hasta cualquier punto de la superficie. Yo le voy a llamar R. Luego toda esta distancia, que es todo este círculo, va a ser 2pi r, ¿vale? Recordad la geometría de una circunferencia. Si le pongo en otra perspectiva sería, este sería la esfera grande y dentro estaría la pequeñita. Visto desde, si lo miramos desde aquí, ¿vale? Visto desde aquí sería este área el que estoy evaluando, este diferencial de S. Entonces, de aquí a aquí va a ser una distancia que le llamamos R, ¿vale? Cuidado que esta distancia no es la distancia R mayúscula. R mayúscula siempre va a ser este, eso sí es verdad. O de aquí a aquí siempre va a ser R mayúscula, porque la distancia desde cualquier punto de la superficie al origen va a ser siempre R mayúscula, eso sí es verdad. Pero en este caso no, es la distancia que hay desde aquí a aquí. Luego esta longitud va a ser 2πr y esto lo voy a llamar diferencial de L. Y me queda evaluar cuánto vale este diferencial de L. Tal como hemos definido aquí, diferencial de L va a ser... a ver cómo lo ponemos. Para no cambiar de perspectiva otra vez. Vale, hemos dicho que esto era phi, esto es diferencial de phi. Fijaros que yo digo que esto es phi. Este trocito de ángulo va a ser diferencial de phi, ya que toda esta distancia es infinitesimal. Luego, si de aquí a aquí es el ángulo phi, este trocito será diferencial de phi. Vale, pues voy a extraer este triángulo azul aquí afuera. Me quedaría algo que así. Vale, aquí me quedaría un poquito así curvado, aquí tendría una distancia y aquí tendría otra. Pero lo cierto es que esto va a ser diferencial de phi. Y esto va a ser diferencial de L. Esto va a ser R. Y esto también va a ser R. ¿Vale? Es un triángulo isósceles de los dos lados mayores valen R. Ten en cuenta que de aquí a aquí es R y de aquí a aquí es R. Por lo tanto, este es diferencial de L. Geométricamente, yo de aquí deduzco que diferencial de L es igual a R diferencial de phi. ¿Por qué R diferencial de phi? Porque este trocito, si me voy al área de un triángulo isósceles, diferencial de R es igual a diferencial de L entre diferencial de phi. Entonces, este trocito de aquí equivale a R por diferencial de phi, ¿vale? Ese es cálculo infinitesimal en geometría del triángulo. Es algo que conviene memorizar, ¿vale? R diferencial de phi. Vale, una vez visto esto, pues el diferencial de S de este trocito de superficie va a ser igual a la base por la altura. Como, lo tenemos que imaginar como si fuera un rectángulo. 2πr por la altura. Y la altura diferencial de L va a ser R mayúscula, el radio de la esfera, por diferencial de phi. Por tanto, simplificando un poco, me queda 2pi R mayúscula. Esto es diferencial de phi, 2pi R mayúscula, R minúscula, diferencial de phi. Y este va a ser el trocito de superficie que tengo que sustituir aquí, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre es que esta R no la conozco, no es un parámetro, es una variable, al igual que phi, porque phi va a variar desde 0 hasta pi medios. ¿Veis? Que phi varía desde 0 hasta pi medio, porque voy barriendo todos los trocitos de área que empiece desde phi igual a 0 hasta que phi se coloque aquí, que será pi medios. Pero es que R no la conozco.
Pero fijaros, R sería esta distancia de aquí a aquí. Esto sería R minúscula, ¿vale? Que es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y como esto es phi, ¿qué relación hay entre R mayúscula y phi? Pues que el seno de phi es igual a ¿qué? A R minúscula entre R mayúscula. Luego es igual a R minúscula entre R mayúscula. Si despejamos R minúscula, me va a quedar que es R por el seno de phi. Por lo tanto, si acoplo esto aquí, me queda un diferencial de S que va a ser igual a 2 por pi por R. Y como R vale R seno de phi, pues R cuadrado seno de phi diferencial. Ay. Diferencial de phi. Y este es el diferencial de S que me queda en función de diferencial de phi. Es decir, ya tengo evaluado cuánto vale el área de ese trocito infinitesimal de superficie de la corteza esférica. Por lo tanto, vuelvo a calcular mi valor. Recordad que vamos a calcular este campo eléctrico. El campo eléctrico E es igual al módulo de E, que es K sigma diferencial de S entre R cuadrado, coseno de phi U sub Z. Luego tenemos coseno de phi, que está en función del parámetro phi, diferencial de phi, R cuadrado, y me queda evaluar cuánto vale esta R. R cuadrado es la distancia que hay desde el diferencial de carga hasta el punto, que siempre va a ser R mayúscula. Por lo tanto, esta R no se debe confundir con esta R que yo he definido aquí, sino que esta R es la R mayúscula. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay, recordad, para la expresión del campo eléctrico en distribución de carga, para un diferencial de carga, un diferencial de S, R es la distancia que hay desde el punto donde está la carga hasta el punto donde quiero calcular el campo. Yo le llamo aquí el parámetro R al parámetro radial, que es el radio de cada sección circular que yo voy tomando para definir ese diferencial de S, ¿vale? Pero no coincide con este R de la expresión del campo eléctrico para una distribución superficial de carga, ¿vale? En este caso, vale R. Fijaros que esta distancia coloque donde se coloque ese diferencial de S o ese diferencial de Q, la distancia siempre es R, ¿vale? Por lo tanto, aquí es R mayúscula. Por tanto, ya tenemos la expresión del campo eléctrico. Tenemos el valor de E, que es K sigma diferencial de S, es esto. Tenemos coseno de phi y tenemos que la R mayúscula. Por lo tanto, podemos pasar a sustituirlo. Voy a borrar aquí y voy a ganar un poquito de terreno, ya que hemos hecho... Esto es lo más complicado del problema, ¿vale? Ahora queda la integral, pero bueno. Luego ya tengo evaluado cuánto vale E. E va a ser igual a E, que es esto, la integral de K sigma diferencial de S. Pues vamos a poner 2 pi R cuadrado seno de phi diferencial de phi, todo dividido entre R cuadrado, que se me va a ir con esta R cuadrado y R cuadrado se me van. ¿Desde dónde a dónde voy? Fijaros, por coseno de phi, ¿vale? Coseno de phi. Fijaros que me queda aquí coseno de phi. Phi es el ángulo que forma el vector radial que va desde el punto del origen hasta el punto donde está el diferencial de Q, el ángulo que forma ese radio vector con la horizontal. ¿Desde dónde a dónde varía phi? Pues hemos dicho que phi varía desde aquí hasta aquí, luego empieza en 0 y termina en pi medios. Por lo tanto, puedo sacar todo fuera de la integral. Puedo sacar la k, puedo sacar sigma, puedo sacar 2pi y me queda la integral desde 0 hasta pi medios de seno de phi, coseno de phi, diferencial de phi. Vale, y tengo que evaluar esta integral, que es una integral trigonométrica sencilla. Fijaros que la derivada del seno es el coseno, luego esto sería como f, y esto sería f'. ¿Qué ocurre cuando tenemos la integral de f elevado a n por f' diferencial de x? Pues que es cuando tengo una función
elevado a un exponente n, que en este caso es elevado a 1, ¿vale? Pero sigue siendo un exponente, por su derivada, la integral es f elevado a n más 1 partido por n más 1 y es una integral inmediata, ¿vale? Recordad la integral, por ejemplo, de x cuadrado más 3 por 2x, la integral diferencial de x. La derivada de esta función es esta. Por lo tanto, esto es x cuadrado más 3 al cuadrado partido por 2. Si lo derivamos nos queda 2 por esto. Con este 2 se nos van. Y ahora me queda derivada de x cuadrado es 2x. Por lo tanto, voy a aplicar esa regla, ¿vale? Una especie de regla... No iba a decir regla de la cadena, no. No es regla de la cadena, no. Ahí me he equivocado. Seguimos, ¿vale? Ya que hemos evaluado cuánto vale esa integral, fijaros que es fundamental saber tener mucha soltura en el cálculo integral. Pues esto va a ser, fijaros que la derivada del seno es el coseno, luego esto es f' y esto es s. Luego me va a quedar k sigma 2pi. Esto va a ser la integral de seno coseno diferencial de phi, va a ser seno cuadrado de phi partido por 2 desde 0 hasta pi medios. Evaluando esa integral, no sé si puedo bajar más, no. Evaluando esa integral, bueno, aquí me queda, vamos a quitarle esto y nos quedamos con módulo, ¿vale? Y después le ponemos el carácter vectorial. Me queda k sigma 2pi, k sigma 2pi, y ahora, la integral del seno de cuadrado de pi medio es 1, pues me va a quedar un medio menos seno cuadrado de 0 es 0, un medio menos 0. Luego me va a quedar un medio, 2 por un medio es 1, luego me queda k sigma pi. Que si lo ponemos en notación vectorial, el campo eléctrico va a ser igual a k sigma pi u sub z, creo que le he puesto Newton partido por Coulombio. A ver si recuerdo si le he puesto Z. Sí, este es el eje Z, luego esto sería la componente del campo eléctrico en dirección del eje Z, tal como yo lo he puesto en el esquema de ejes de coordenadas. Luego esta sería la expresión del campo eléctrico. ¿Qué nos queda? Pues si queremos sustituir, asumiendo que sigma es el valor que nos daban, que es un microculombio, ¿no? Bueno, sí, un microculombio por centímetro cuadrado. De centímetro a metro van dos saltos, factor exponencial 10 elevado a menos 10 elevado a 4 y micro, un culombio, micro menos 6, 10 elevado a menos 2, 0,01 culombio partido por metro cuadrado. Sigma sería 0,01 culombio partido por metro cuadrado, pues podríamos obtener el valor de E. Fijaros, recordad que K, la constante de Coulomb, que viene la expresión de Coulomb, K no es más que 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. Por lo tanto, el pi y el pi se nos van a ir y nos quedarán solo 4 epsilon sub 0. Luego E será igual a sigma partido 4 epsilon sub 0 u sub z. Si lo sustituimos, pues sería 0,01. Bueno, no lo vamos a sustituir. Bueno, venga, 0,01 partido por 4 epsilon sub 0 u sub z. Y esta sería la expresión del campo eléctrico. ¿Dónde estaba el rodeo? No. Bueno, da igual. Esta sería la expresión del campo eléctrico en el origen para una distribución de carga de 1 microculombio por centímetro cuadrado. Fijaros que la dificultad del problema está en evaluar cuánto vale este diferencial de S. Porque, bueno,
Si utilizamos el método de las rebanadas, pues vemos que esto sería una especie de... No es corona circular ni nada, pero bueno. Lo evaluamos y hay que utilizar mucha geometría. Esa es la única dificultad que tiene. Pero luego, bueno, después la integral que nos queda es sencillita. Pues nada, esto es todo. Voy a mostrar, utilizando la herramienta digital GeoGebra, cómo quedaría el problema perfectamente dibujado y tal. Fijaros, aquí tenéis la semiesfera. La superficie violeta sería la distribución de carga superficial. Estas dos líneas negras, dos circunferencias negras serían los límites del diferencial de ese hipotético que yo tengo que calcular. Y este vector negro que está ahí señalado que pone E, pues ese sería el vector campo eléctrico. Tal como yo lo he dibujado en clase, pues quedaría, a ver si me deja, quedaría de esta forma. ¿Vale? Ahí tenéis los dos ejes, se ve como siempre el radio que va desde aquí hasta aquí sería el radio vector R mayúscula y el R minúscula siempre era desde el origen hasta el punto aquí. Pues nada, ahí lo tenéis, veis como aquí ya se ve mucho mejor. Dibujar esto yo entiendo que es algo un poco difícil, pero bueno. Esto es para que lo veáis, podréis imaginar lo que hay que dibujar en el caso hipotético de que os caiga un problema tal como ese. Y donde hay que ver muy bien pues todos los parámetros geométricos de la R mayúscula, R minúscula, diferencial de L y todo eso. Pues nada, esto es todo.